buenos días en esta mañana. Es precioso poder nuevamente acercarme a ustedes a través de esta vida devocional o a través de estos devocionales preciosos para acercarlos a la vida maravillosa que nos presenta Jesús y cada día conocer más sus verdades para llevarnos a una vida plena en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarte bajo el tema No le hables a la ansiedad. Todo comienza con una conversación, con un diálogo. Y ese diálogo comienza en la parte interior de tu mente. La ansiedad y tú empiezan ese diálogo que existe en medio de un asunto por resolver. Es esa voz que te mueve y te motiva a tomar un camino y te conduce a que hagas algo. Hasta ese momento esa conversación es sana, saludable, pero cuando la ansiedad entra en, entra en acción, ella te perturba, ella te extenúa, ella te lleva a una destrucción emocional lenta, donde tus pensamientos empiezan a batallar por cómo hacer para evitar ciertas cosas. La ansiedad se puede convertir en una enfermedad, mi amado. Es más, la Biblia nos dice que Jesús pronunció unas palabras en el Evangelio de Juan. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Dijo, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. Hay otra porción de la Biblia que es muy conocida por nosotros y es allí en Mateo capítulo 6, versículo 25, donde el Señor habla sobre el afán y la ansiedad. La ansiedad no es otra cosa que desconfiar de la voluntad de Dios. La ansiedad no es otra cosa que confiar más en un mecanismo o en una estrategia humana que confiar en la palabra de Dios. Es de alguna manera difícil entender en estos tiempos que nada de lo que nosotros hagamos en nuestras fuerzas podrá ayudarnos. Dios nos insta, nos mueve, nos guía a que andemos en una vida confiada en Él. Algo en mi vida de fe que ha sido lo más difícil ha sido aprender a confiar absolutamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se convierte muchas veces en nosotros en una simple lectura, pero no en algo vivencial. Cuando Jesús hablaba a sus oyentes, les decía verdades, verdades que los iban a librar, verdades que les iban a ayudar en la vida de fe. Muchos vemos que, mucho vemos en la escritura, mucho vemos en la escritura que muchos ignoraron la palabra de Dios. Es más, Jesús detectó el problema en el oyente y dijo esta parábola maravillosa que está en el capítulo 7, versículo 24 de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, sobre el hombre prudente y el hombre insensato. Dice la palabra, ¿a qué comparar un hombre prudente y sensato? Aquel que oye y hace las palabras que yo les digo. Aquí hay que entender algo que te va a ayudar en tu vida y en mi vida. Y es cuando tú le prestas más atención a las estrategias del enemigo, como una de ellas es la ansiedad. La ansiedad te lleva a estados de error. Cuando no nos damos cuenta, la ansiedad nos lleva, cuando tenemos esa conversación con la ansiedad te lleva a buscar salidas que van en contra de la voluntad de Dios. La ansiedad te lleva a que tú seas autosuficiente y que te hace creer que tú tienes el control y te lleva a fallar. La ansiedad no es más que ese sentimiento, ese estado de ansiedad se convierte sobre ti en un estado donde te lleva a buscar cosas que te van a hacer daño. Hay algo que yo quiero leerte textualmente y está en Proverbios 12:25. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Es precioso encontrar en este proverbio que la angustia abate el corazón, la ansiedad abate el corazón, pero una palabra amable lo alegra. Y aquí quiero
que entiendas en esta preciosa hora, que entiendas en esta preciosa y maravillosa mañana, que entiendas que Dios es tu mejor amigo. Él siempre querrá tu beneficio. Él siempre querrá lo mejor para ti. Por eso quiero invitarte en esta mañana. No le hables a la ansiedad. No prestes tu oído a la ansiedad. Presta tu oído a la palabra de Dios y ella te ayudará. Hay cosas, como vemos en Mateo 6:25 en adelante, sobre la ansiedad. Y a mí siempre esto me ha causado como algo, ¿cómo lo puedo decir? Siempre me ha causado a mí como que así somos nosotros de testarudos. Dios nos compara con las aves, en el sentido de que mirad, considerad las aves del campo, que ni trabajan, ni hilan, ni amontonan en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No se afanen, pues ¿qué ganan si se afanan? No le podrán añadir una hora al curso del día, de la vida. No, tampoco le podrás añadir un codo de estatura a tu vida por mucho que te afanes. Y allí es donde encontramos algo que es delicado y que no has encontrado, pero tienes que entenderlo. Jesús dice, los gentiles piensan en todas estas cosas, pero ustedes tienen Padre en los cielos. Y ahí es donde está el problema. Nosotros decimos ser seguidores de Dios, pero nos comportamos más como personas que no conocemos a Dios. Y la invitación es: conversa más con Dios, conversa más con su palabra y conversa menos con las estrategias del enemigo que te alejarán de la voluntad preciosa de Dios. Dios te bendiga, espero que te sirva este devocional para que no le hables a la ansiedad, sino más bien medites en la palabra de Dios para que salgas bien librado. Como dice el proverbio, como lo dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable le alegra. Proverbios 12:25. Muchas bendiciones. Espero que te sirva para que te alientes y sigas adelante y perseveres en el camino de la fe. Bendiciones.